Colombianos, hace unos días una enviada de Donald Trump, cuyo discurso de extrema derecha alimenta el racismo, la xenofobia y el odio contra migrantes, estuvo en Colombia supuestamente para dialogar con el presidente de la República, Gustavo Petro. Las fotos y los videos compartidos por ambos gobiernos mostraban cordialidad, pero después, en un acto que se puede catalogar como de mala fe y desprecio diplomático, la funcionaria mintió en su versión oficial, tergiversando lo hablado y lanzando calumnias contra el presidente, contra el jefe del Estado colombiano. Lo mismo hicieron con México, pero la presidenta Claudia Sheinbaum le plantó la cara defendiendo con firmeza la soberanía de su país frente a las pretensiones intervencionistas de Donald Trump y su gobierno. Ahora, en nuestro país también respondió la Cancillería de la República y también el presidente Petro, quienes claramente tenían que salir a responder frente a estas declaraciones, pero también dejando claro que no se van a aceptar falsedades ni manipulaciones. En nuestro país, en Colombia, tenemos a la extrema derecha apoyando esta agenda violenta, antiinmigrantes, supremacistas, sin importar si tienen que pisotear la legitimidad de nuestro Estado. Así lo hizo la señora María Fernanda Cabal, la candidata de la extrema derecha Vicky Dávila y otros como Luis Carlos Vélez. De esto es lo que vamos a hablar en este video. Bienvenidos. Kristi Noem es la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, quien visitó nuestro país el pasado 27 de marzo para reunirse con el presidente Petro en este encuentro de aparente cordialidad donde se buscaban abordar temas como migración, seguridad entre ambos países y la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, que ya está marcada por un cambio de política exterior que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro frente a los Estados Unidos. Ahora, no es que el gobierno de Petro haya cerrado el diálogo, sino todo lo contrario. Disposición al diálogo, pero sin subordinación hacia los Estados Unidos. Y sí, el mandatario ciertamente ha sido enfático en otros asuntos latinoamericanos, en rechazar cualquier imposición externa, como quedó demostrado cuando alzó su voz contra las amenazas de Trump hacia Panamá y cuando defendió a los migrantes colombianos de la criminalización promovida desde Washington. Lo atacaron, pero les guste o no, el presidente Petro en ese momento mostró una postura soberana que precisamente lo que hace más quizás valioso, pero también riesgoso, cualquier tipo de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y también con cualquier otro país. Durante la reunión se firmó una declaración de intención para la cooperación biométrica, un mecanismo que se dice que permitirá el intercambio de datos entre ambos países con el fin de identificar criminales y controlar la movilidad en las fronteras. A simple vista, un acuerdo técnico entre naciones soberanas, aunque hay que ver un contexto y es político, que lo cambia completamente todo. Este es el gobierno de Donald Trump, el republicano más extremista que haya tenido los Estados Unidos, que impulsa políticas migratorias bastante brutales, que ha amenazado la soberanía de países como Panamá, de México, Canadá, y ahora busca entonces extender su influencia en Latinoamérica, bajo este discurso de seguridad. Por eso es que vi esta reunión con doble filo y no hice un video sobre lo que se trató en la reunión, porque digamos, una decisión editorial de lo que subo a mi contenido, porque estoy siguiendo con mucha atención lo que sucede en los Estados Unidos sobre las decisiones del gobierno estadounidense. En fin, Trump está dispuesto a cualquier fachada diplomática para esconder las verdaderas intenciones de su gobierno en la región. Por eso es que vi con doble filo esta reunión. Entonces, esta señora, radical como ella misma, es hábil en ese juego de las apariencias, porque ella elogió a nuestro país, sonrió en las fotografías, mencionó incluso su amistad con Laura Sarabia. Se les vio muy cordial en ambas fotografías en los encuentros que tuvieron en Bogotá. Mientras esto ocurría, recordemos también en ese momento, estamos hablando del 27 de marzo, estaban en Washington
Washington unos senadores de la oposición al gobierno de Petro intentando hablar con los republicanos interesados también a que Colombia le vaya mal para alimentar el discurso contra Latinoamérica, el discurso contra fuerzas progresistas de la región y por supuesto seguir ganando las elecciones con latinos en territorio estadounidense, y los senadores de Colombia pues diciendo mentiras para presionar y que la ayuda exterior se condicione a intereses geopolíticos. Entonces eran dos contextos que a simple vista estaba favoreciendo al gobierno del presidente Petro, y por eso el mandatario, en un gesto de apertura democrática, recibe a la alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, esta fachada de respeto se desmorona apenas esta señora regresa a su país, porque en una entrevista con medios de comunicación lanza infundios contra el jefe del Estado colombiano, contradiciendo entonces el espíritu mismo de esta reunión que se supone era un acuerdo de ambas naciones. Vamos a ver lo que dijo. I would say that even my visit to Colombia with the president there was contentious. It was a contentious discussion, but these meetings were set to be about a half hour long. The one in Colombia was probably an hour and a half. Started with him criticizing our government for about a half hour and talking about how TDA members were misunderstood. El presidente Petro dijo que no se dedicó media hora a criticar al gobierno de Donald Trump, sino a responder a las preguntas que tenía la funcionaria sobre temas de migración, sobre drogas ilícitas, en fin, muchos temas que parten de la respuesta de preguntas que hizo la funcionaria. They were really just people that needed more love and more understanding. He talked about how some of the cartel members were his friends. And so I told him clearly that, listen, we will never legalize drugs in our country. Cartel members, if they are your friends, we will kill them. President Trump has going after these dangerous criminals, and there will be consequences for it. And if he really thought TDA members needed more love and understanding, I would send him all that he could handle so that he could love them more and see what he could do to rehabilitate these evil creatures. Sectores políticos que históricamente han servido a intereses foráneos antes que a los de nuestra propia patria no están dudando en alinearse con la narrativa difamatoria de esta funcionaria, demostrando una vez más que este odio que tienen contra el presidente Petro supera cualquier sentido de lealtad nacional. Así lo está haciendo la senadora María Fernanda Cabal. Petro nos deja en vergüenza ante el mundo. Y Vicky Dávila, yo le creo a los Estados Unidos. Oigan bien, esta señora que quiere ser presidenta de la República le crea a un gobierno extranjero que deslegitima al presidente Petro, que es el jefe del Estado colombiano. Les guste o no, la Constitución lo dice. Por eso la Cancillería, y es un comunicado bien importante que saca la Cancillería de la República, responde con la contundencia que exige la dignidad del Estado. Rechaza las calumnias de Noen y recordó al mundo que el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los líderes más firmes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y que bajo su gobierno Colombia ha logrado golpes históricos a estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que esta señora decía que el presidente Petro amaba el Clan del Golfo y que tenía amigos en esa banda transnacional. Imagínense ustedes, la calumnia contra el jefe del Estado colombiano. Y la Cancillería también dice, oiga, nosotros hemos hecho capturas clave, realizadas incluso con la coordinación con agencias estadounidenses como la DEA. Entonces no se entiende de dónde saca esta señora todo esto. Y dice la prensa, y finalizo ese tema, no sé si es invento del periodista o no, porque suele suceder también, y criticaría sin justicia, que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo el Tren de Aragua? La migración de América Latina hacia Estados Unidos tiene unas causas. Y me preguntó qué pensaba y le contesté. No es que hay una raza superior y otra inferior. No es que la raza aria es superior y las razas
No existen razas en la humanidad. ¿Cómo puede una funcionaria extranjera, ajena a los sacrificios de nuestro país, osar en cuestionar el compromiso de Colombia con la seguridad? La respuesta viene siendo clara. Esto no lo dice el presidente Petro, es mi lectura de la situación. El gobierno de Trump, en su idea de seres superiores, confunde deliberadamente la migración con el crimen. Lo vienen haciendo. Es una crítica que tienen incluso dentro de su país. Mientras Colombia avanza en la protección de los derechos humanos y la persecución efectiva de los verdaderos delincuentes, Donald Trump en su país insiste en estigmatizar a los migrantes, menospreciar los esfuerzos de naciones soberanas en luchar contra el crimen transnacional. Entonces, la funcionaria del gobierno de Trump, y al igual que su presidente, porque bastante amigos sí son, e iba a ser su fórmula vicepresidencial, gobernadora de Dakota del Norte, Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos, parece ignorar que la cooperación solo funciona cuando hay respeto mutuo. Esto no lo entiende. Nuestro país realmente no necesita lecciones de Trump, de sus funcionarios, porque estos señores amenazan la soberanía de vecinos y ahora pretenden dictar condiciones con bases en mentiras. Petro sí les dijo lo siguiente, ratificando que tampoco opina sobre asuntos de otros países, que los migrantes no son ilegales. Si en América queremos entenderlo, y entiendo América como desde el Alaska hasta la Patagonia, somos iguales entre nosotros. Cuando la señora Noem llegó a mi oficina, la consideré igual y no superior. Y si alguna vez Trump habla conmigo, que quién sabe, la señora Noem dijo que si quería hablar por teléfono, y hay cosas que no se hablan por teléfono, me enseñó el programa Pegasus y otras cosas antes. Pues es de tú a tú, no porque yo quiera imponerle mis ideas, pero tampoco al revés, porque el diálogo entre americanos, y lo somos, Trump y yo y todos los que habitamos aquí, es entre iguales. Y hablamos de esos temas que tienen que ver con nosotros, no con los temas de los Estados Unidos, que respeto. Trump ha sido elegido por el pueblo norteamericano, por unas querencias que tienen allá o unas carencias también. Y ese no es el problema del presidente de Colombia. El problema del presidente de Colombia es si tiene que ver con nosotros, las y los colombianos. E indudablemente temas como migración. ¿Cuántos colombianos están en los Estados Unidos que allá consideran criminales, pero nosotros no? El presidente de Colombia no considera criminal a ningún latinoamericano o miembro de la humanidad que esté en los Estados Unidos, porque es un ser humano. Y así se lo digo a Macron y al presidente Sánchez, que ha sido muy avanzado en este tema, o a la reina de Suecia, o al rey de Bélgica, o a la señora presidenta de Italia, de donde viene mi familia antes de ser Italia, y con la cual nunca he conversado. Ningún migrante es criminal, a menos que cometa un crimen real en la sociedad norteamericana o de cualquier lugar, incluida Colombia. Es, por definición, un ser humano. Punto. Y eso le expresé a la señora, porque tiene que ver con millones de colombianos, la mayoría que están en Venezuela, y otros en los Estados Unidos, y otros en España, y en todas partes me encuentro colombianos. Y cuando me saludan y me abrazan, porque ninguno me ha dicho una grosería nunca, en ninguna calle de las ciudades que he visitado, puedo yo mirarlo a la cara como si se tratara de un criminal. Lo miro como un compatriota que ha buscado otro camino y que tiene toda la legitimidad y la libertad de buscarlo. Por eso se aplaude que la Cancillería haya dicho que no tolerará difamaciones,
Desde la ciudadanía el mensaje debe ser muchísimo más contundente, desde el discurso latinoamericano, de ya no aceptar el viejo juego de la diplomacia del garrote. Si Trump y sus funcionarios quieren cooperación, perfecto, que empiecen por tratar a sus interlocutores como iguales. La época en que las potencias podían calumniar e imponer su voluntad ha terminado. Ahora, les digo, este incidente no es aislado, es una visión arrogante, es un reflejo anacrónico de esta política exterior de Donald Trump, que ve a Latinoamérica no como un territorio bastante importante y de socios, sino como un patio trasero que se puede intimidar y menospreciar, porque desde la llegada al poder Trump ha intentado imponer su agenda mediante presiones económicas. Lo vimos con los aranceles, amenazas veladas y discursos que vulneran la soberanía de los países de la región. México, bajo el liderazgo de la presidenta progresista Claudia Sheinbaum, ya le ha dado una lección de dignidad al rechazar públicamente las presiones intervencionistas y descaradas del gobierno de Trump. Usted no nos impone nada, básicamente es la respuesta clara y contundente de Sheinbaum, dejando en evidencia que los tiempos en que los Estados Unidos podían dictar órdenes a los países latinoamericanos han quedado atrás. Sin embargo, resulta irónico en todo esto y también revelador que incluso naciones con gobiernos afines a Trump, como Argentina y El Salvador, cuyos presidentes le lamen las botas a este republicano, son víctimas también de las políticas proteccionistas con aranceles que perjudican no solamente la economía estadounidense, sino también las economías de estos países. ¿Dónde queda entonces la supuesta alianza que pregona Washington y pregona Donald Trump con estos libertarios de la región? Vamos a ver la respuesta de Claudia Sheinbaum porque vale la pena. Es muy importante y hay que repetirlo siempre porque no se puede olvidar que nosotros nos coordinamos pero no nos subordinamos, que colaboramos y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México. Es que la funcionaria, esta misma funcionaria, dijo que la presidenta de México ya sabía que el presidente Trump espera resultados, que nosotros le dijimos que tenía que hacer esto con los inmigrantes en su frontera y esto y aquello y aquello. Y Claudia Sheinbaum le dice, no. A ver, estás equivocada, bien equivocada. Aquí nos coordinamos y no nos subordinamos. Eso para empezar. Pusimos en la mesa. Por ahí hay un tuit que subí al otro día. A ver si está. Bueno, ya no es tuit, ¿verdad? Publicación. De principios con los cuales nosotros siempre trabajamos con cualquier gobierno. Y en particular en temas de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos. Es el día que estuve en Rosarito. Nosotros, como saben, y además en una ciudad fronteriza, hay que decirlo, estamos en este momento en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no queremos que haya aranceles, no queremos que se cobre por las exportaciones de México a los Estados Unidos. Y lo logró. Sheinbaum logró que México estuviera exento de estos aranceles que le impuso a varios países del mundo. Porque nuestras economías están muy integradas y nosotros, que lo sepan, siempre vamos a negociar con la frente en alto, porque a México se le respeta. Ahora que ayer vino una secretaria de Estado del gobierno de los Estados Unidos, platicamos sobre los temas de seguridad de México y de Estados Unidos. Y le planteamos, es importante que todos lo sepan, porque nosotros
siempre hablamos de 5 principios en estos diálogos que son de nuestra política exterior. Primero, responsabilidad compartida. Ellos tienen responsabilidad, nosotros también. No es que es uno y el otro no, es compartido. 2, confianza mutua. Hay que partir de confianza. 3, respeto a la soberanía. México es un país libre, independiente y soberano. Y en el caso de blindar la frontera sur con Guatemala, ¿algunas acciones en específico que se vayan a tomar? Yo le planteé que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur, es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México. Es parte del proyecto que tenemos con el tren interoceánico que llega a Ciudad Hidalgo y que trabajamos con el gobierno de Guatemala para que ese tren pueda seguir por Guatemala. Y lo que le planteé es que la mejor manera pues es hacer un polo de desarrollo en donde podamos trabajar el gobierno de Guatemala, nuestro gobierno. Es más, amigos, lo que estamos viendo es que estamos ante Latinoamérica, un continente que ya no es sumiso, ya no es el viejo continente sumido de antaño. Hay líderes como Petro y Sheinbaum que representan una nueva era de dignidad y autonomía donde la cooperación se construye desde el respeto mutuo, no desde la imposición. Por lo tanto, en nuestro país, en Colombia, ha quedado claro que mientras Trump siga enviando funcionarios que confundan la diplomacia con la difamación, las puertas del diálogo estarán abiertas, pero las de la soberanía bien guardadas. Nos vemos en un próximo video. Mil gracias por conectarse. Los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios. Esto es sumamente importante para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad.